Hola a todos, a continuación haré el comentario de la novela Diario de un cura rural de George Bernanos. Inicialmente mencionaré unos aspectos biográficos del autor, luego comentaré unos aspectos técnicos respecto a la edición que yo leí. Después de ello, mencionaré ya elementos importantes respecto al argumento de la obra para finalizar con un comentario mío a partir de la lectura que yo hice. Y por último, daré mi recomendación de esta novela y la asociaré con otras obras de tal manera que ustedes puedan complementar su lectura. Así que empecemos. Primero hablaré de el autor. Georges Bernanos fue un escritor francés. Nació en París el 20 de febrero de 1888 y murió en un pueblo de la periferia de París, del área metropolitana de París, el 5 de julio de 1948. Fue novelista, ensayista y dramaturgo francés. Algunas de sus obras destacadas son Bajo el sol de Satán, la cual publicó en 1926 y a partir de ella le permitió dedicarse a la literatura, ya que anteriormente tenía otras labores para mantenerse económicamente. La alegría, Los grandes cementerios bajo la luna y la que seguramente es su obra más destacada a nivel crítico es justamente la que se va a comentar aquí y es Diario de un cura rural, publicada en 1936. Generalmente las obras de este autor se destacan porque implementan una visión respecto a la religión, a la noción del cristianismo. Esto se maneja y se evidencia muchísimo a lo largo de la obra de Bernanos. Ahora haré unos comentarios respecto a la edición que yo leí. Yo leí una edición del Círculo de Lectores, cuya traducción es de Jesús Ruiz y Ruiz. Considero que la edición que yo leí está muy bien, salvo unas breves fallas tipográficas en algunos aspectos, pero que no superan las 5, 6 fallas. De resto considero que está muy bien la edición, que es totalmente legible. Igualmente la portada es atractiva, me gustó, me llamó mucho la atención, además de pues, la portada, perdón, la pasta dura, que igualmente es atractiva, considero yo, para cualquier lector. Ahora sí, hablar en concreto de la novela. En términos estructurales, la obra tiene tres partes, siendo evidentemente la segunda parte ocupa la extensión más larga del libro. La primera parte tiene aproximadamente unas 17 páginas. La tercera tiene unas 32 páginas. Y la segunda parte, como digo, es la más extensa, eh, que tiene unas 180 páginas aproximadamente. En este caso, en esta edición, la novela tiene unas 240 páginas. Podemos decir que es una novela, en cuanto a su extensión, es una novela promedio, no tiene eh, una gran cantidad de páginas, así que es eh, de una lectura sencilla y ágil igualmente. La novela nos presenta, o es lo que intenta presentarnos el autor, un diario de un cura que tal como dice el título, pues es un cura rural, es un cura que llega a un poblado, un pequeño poblado francés, ya que es un diario
o sea, establecido obviamente dentro de una narrativa y una estructura literaria, está en primera persona. Generalmente asumimos los diarios como entradas con fechas. En este caso podemos ver que la obra no tiene ese planteamiento. Para distinguir lo que plantea acá el autor, lo que se ve en esta edición es que está separado por ciertos espacios varias de las entradas, pero no vemos ese aspecto que podríamos asumir normalmente y es el de una entrada con una fecha determinada, una fecha en concreto. Solamente vemos en algunos casos eh, ciertas separaciones de momentos en específico a lo largo de la obra. Yo como lectora, a medida que iba avanzando la historia y hasta terminarla, evidentemente lo que observé fueron dos estructuras. Por un lado, tenemos al narrador, al sacerdote, sus descripciones, sus perspectivas, sus visiones de lo que va sucediendo en el pueblo y lo que le va sucediendo a él. Todo está en primera persona. Por otro lado, tenemos los diálogos que tiene el sacerdote con los diferentes personajes del pueblo, más unos visitantes o ciertos amigos que él tiene. Así que, aparte de que la obra se divide en esas tres partes que ya mencioné, igualmente yo podría dividirla en esas dos líneas narrativas. Por un lado, la descripción en primera persona del sacerdote y por otro lado los diálogos que sostiene el sacerdote con diferentes personajes, pero siempre en los dos aspectos. El eje central o el punto de vista central que poseemos es el del sacerdote, evidentemente. Siempre observamos los elementos a partir de lo que está observando y contemplando el sacerdote en dicha obra. Ahora voy a pasar a la mención de elementos narrativos importantes dentro de esta novela. Tenemos en su inicio la descripción del sacerdote de su llegada a un pueblo. Él observa dicho pueblo y ve que es un pueblo en esencia calmado y tranquilo. Nos comenta que él, a partir de la experiencia que está viviendo en algún punto contemplativo, decidió dedicarse a escribir un diario. Pero a lo largo de la novela lo que vemos es esa crisis o ese autocuestionamiento del sacerdote diciendo, ¿será que continúo con este diario o no continúo? Y decidió mantener este diario más allá de mi existencia o no. Es, considero yo, uno de los ejes más importantes, donde el sacerdote se pregunta sí o no voy a mantener este diario y es ese tire y afloje constante que considero yo que es uno de los ejes más importantes de la obra. Así que tenemos a este sacerdote que llega a este pueblo, inicia a adaptarse y a comprender. Eh, de acuerdo a mi perspectiva, lo considero un sacerdote que intenta innovar, ir más allá de lo evidente. Hay una, por un lado, una línea tradicional de los sacerdotes conservadores que se concentran en un eje espiritual. Este sacerdote va por otro eje, por otro lado, el cual es el de una iglesia más cercana a sus seguidores, a sus fieles. Así que este sacerdote al llegar intenta de cierto modo transformar la cotidianidad y la esencia del pueblo. No quiere que sus fieles lo vean como un simple líder espiritual, sino que lo vean como un líder dentro del pueblo, una persona que pueda ayudar a transformar la esencia de este. Así que se contacta desde el principio con los líderes del pueblo, con las personas de cierta influencia política, económica, social o religiosa y les plantea sus propuestas. Ellos podemos ver que están en desacuerdo, están muy reticentes a seguir esta postura, este sacerdote nuevo y que pretende revolucionar. A pesar de ello, él se mantiene, salva las negativas que tienen las personas del pueblo, él no
se detiene allí, sino que al contrario decide avanzar y prorrogar y se dice a sí mismo, si no cuento con el apoyo, igualmente voy a seguir intentando. Y esta es una de las esencias del libro, como el sacerdote plantea sus ideas religiosas nuevas donde intenta conectar al pueblo con la iglesia y a partir de la mejora. No es un sacerdote que ve la recompensa de la fidelidad a la iglesia después de la vida, sino en la misma vida. Eh, por otro lado, podemos ver las crisis de salud del sacerdote. El sacerdote a lo largo de la obra menciona cómo eh, tiene algunas complicaciones en su alimentación, así que debe alimentarse con ciertos productos muy básicos que no le causen daño al estómago y vemos cómo sufre, cómo otras personas ven su alimentación y de cierto modo lo cuestionan por qué hace ello o por qué necesita tener ese régimen alimenticio. Y a lo largo de la obra está esa crisis que evidentemente al final lleva a una crisis final del sacerdote. Debido a esas intenciones de renovar la iglesia, de ver a la iglesia como una institución más cercana a sus fieles en los métodos prácticos, recibe ciertos mensajes intimidatorios o que rechazan sus prácticas. En un punto de la novela podemos ver un anónimo que el sacerdote lee y donde le dicen que ojalá se vaya, se retire de este pueblo, se vaya para otro lado, pero él insiste en su labor redentora. Igualmente, después de cierto punto, él intenta suponer quiénes son las personas que le enviaron ese anónimo. También podemos ver los diálogos que tiene con líderes religiosos, en específico con dos sacerdotes. Por un lado, el cura de Torcy, donde este otro sacerdote que es más tradicional le dice, está bien que usted intente eh, mostrar una iglesia diferente, pero este es un pueblo, no intente renovar más allá de lo evidente porque eso es imposible. Intente llevar unas prácticas básicas, sencillas, porque finalmente el único afectado va a ser usted. Por otro lado, tenemos el diálogo ya con un sacerdote renegado, el cual fue compañero de él hace años y luego le escribe unas cartas donde le pide que lo visite y el sacerdote está en ese planeamiento de intentar visitar allí a su amigo este sacerdote que ya no lo es para ver cuál es esa urgencia de que lo visite. En cuanto al aspecto personal del sacerdote protagonista de la obra, aparte de sus intenciones como líder espiritual, están sus crisis de salud que eh, lo llevan en algunos puntos a mitad de la obra y final de la obra a detenerse un poco en esas labores y pensar en su salud, mirar qué es lo que le está sucediendo, qué le está ocurriendo, intentar buscar una solución. Así que vemos ya en las partes medias y finales de la obra su intento de ir a un lugar para visitar a un médico que le han recomendado y intentar verificar cuál es el aspecto de salud que tiene y evidenciar si este tiene salud, si tiene una posible cura para esta problemática. Otro aspecto interesante del libro son las reflexiones que tiene el sacerdote. Como dije, una parte es el monólogo, los monólogos que tiene el sacerdote. En este caso, el sacerdote reflexiona mucho, por un lado, sobre su labor, si la labor que está ejerciendo es buena o no. Por otro lado, eh, analiza su profesión, si su profesión es importante, es destacada, es necesaria dentro de esa sociedad en la cual él está viviendo, que a partir de suposiciones, de ciertas inferencias, podemos decir que es
una Francia de principios del siglo XX, a partir de algunos elementos que se destacan por allí. Además de ello, las reflexiones que tiene el sacerdote sobre la muerte es una constante a lo largo de la novela. El sacerdote reflexionando sobre este aspecto, y a medida que se va avanzando en el texto se hacen aún más fuertes y constantes dichas reflexiones sobre la muerte. Podría ser cierto temor a este aspecto, o yo lo consideré de ese modo. Reflexiones que considero que están muy bien planteadas y que nos llegan a influir a nosotros como lectores a escuchar y a cuestionar o a estar de acuerdo con ellas. Vemos algunos aspectos cómicos, en específico voy a mencionar uno en el cual el sacerdote está caminando por uno de los senderos del pueblo y aparece un personaje que va en moto y le invita al sacerdote a montar allí. El sacerdote tiene temor de que las personas lo vean y se rían o suceda algo. A pesar de ello, el sacerdote se monta y nos comenta esa anécdota chistosa o curiosa de un líder religioso que en teoría debe ser pausado y calmado andando en ese motorizado. Por último mencionaré el aspecto de avance hasta el final de la obra. Esas crisis de salud lo llevan, como dije, a, por un lado, dialogar con el cura de Torcy respecto no solamente a la religión, sino también a los aspectos de salud. Luego a visitar a un médico. Este médico resulta que no lo conocía. Inicialmente le da un diagnóstico falso, donde le da un diagnóstico optimista, le dice que no es nada grave. Y el sacerdote le cree. Le da una receta, pero resulta que el sacerdote la deja en el consultorio, así que tiene que devolverse. Y a partir de ese momento es que se da una conversación mucho más profunda entre médico y paciente, que es el sacerdote. Y allí es donde el médico termina confesándole al sacerdote que le pidió que se hiciera una radiografía porque probablemente es lo que él siente, es lo que él cree, y es una probabilidad muy fuerte que la enfermedad que él posee es cáncer de estómago y que está muy avanzado. Luego de salir de esa segunda conversación, vemos al sacerdote nervioso y ya con esa conciencia de la muerte mucho más cercana. Así que después de asistir al médico y tener esa noción de que la enfermedad es grave y que probablemente no tenga cura y lo lleve a su fin, visitar a su amigo sacerdote renegado. Es allí donde lo azotan los últimos ataques de la enfermedad, hasta que finalmente el sacerdote, narrador de la obra y el personaje principal, llega a la muerte por esta enfermedad, que según lo que nos habían comentado en el diálogo entre médico y sacerdote, el médico estaba sorprendido de que esta enfermedad ya como estaba, en este estado, no lo hubiera ya terminado al sacerdote. La obra finaliza con una carta de Monsieur Louis Dufretti al cura de Torcy, donde le comenta los detalles finales de la vida del sacerdote. En esas últimas páginas nos enteramos de cómo murió, de esos últimos ataques, de esa necesidad que tenía de confesarse y finalizar su vida en paz. El sacerdote ya no podía hacer nada más. Y es así como vemos el final de este sacerdote.
en el cual hay un arco muy bien desarrollado de acuerdo a mi concepto lector, en el cual inicialmente está ese sacerdote que quiere renovar, que quiere actuar, que quiere hacer de todo. Luego vemos una etapa media en la cual debe concentrarse no solo en esa labor, sino también en su salud. Y finalmente, eh, una salud que va poco a poco reduciéndolo en sus labores, en sus movimientos, hasta finalmente ese diagnóstico final que inmediatamente lo lleva a esos ataques finales y por último la muerte del sacerdote. Ahora, después de haber mencionado estos elementos esenciales del argumento de la obra, haré un breve comentario en sí de mi experiencia como lector complementado a lo que ya he mencionado a lo largo de este video. Considero primero que es una gran obra, hay una integración muy bien adecuada de los diálogos con el monólogo del sacerdote en esta estructura de un diario sin fechas eh, concretas, pero sí con elementos importantes que nos dan una visión panorámica, por un lado, de un mundo privado, que es la vida del sacerdote, la vida de ciertos personajes del pueblo, y por otro lado, una visión general que es esa noción de un pueblo calmado, tranquilo, donde el orden establecido se pretende mantener y se rechazan las visiones modernas, donde se quiere complementar o se quiere renovar algunos aspectos que evidentemente están mal, como esas nociones del poder, unos poderosos por un lado y otras personas con pocos recursos que no pueden avanzar porque están detenidos debido a eh, los líderes económicos de el pueblo. A lo largo de la obra también hay un conjunto de reflexiones y de críticas a la iglesia, lo cual considero que están bien desarrolladas, bien planteadas, que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero están allí muy bien planteadas. Igualmente hay críticas a la sociedad, como dije, críticas sociales, económicas, en torno a la sociedad, que se fijan en este caso en un pueblo francés, pero que se pueden eh, extraer a la sociedad en términos generales. También hay unas reflexiones sobre la escritura, que para personas que deseen ser escritores considero que les aportarán demasiado. También hay una reflexión sobre el ejercicio del diario, que es hacer un diario, o esto de llevar sus pensamientos a un texto y el temor de ser descubierto, esa noción del diario como un elemento donde ponemos nuestros pensamientos, nuestras ideas y el hecho de que sea privado, pero que probablemente si no lo destruimos pueda ser conocido por el mundo y nuestra uh, visión o más bien la visión que tenían los demás de nosotros pueda cambiar. Eh, y para finalizar ya este análisis de Diario de un cura rural de George Bernanos, quisiera recomendar dos obras. En este caso, el eje central de la novela, considero yo, es cómo la iglesia tiene algunos miembros que pretenden renovar a esta institución y hacerla ver como una práctica mucho más cotidiana. Así que conectándola con este eje, les sugeriría la lectura de dos novelas. El Cristo de espaldas, de Eduardo Caballero Calderón, que habla en términos generales de un sacerdote que quiere renovar un pueblo y este pueblo lo rechaza, sus líderes lo rechazan, haciendo que él deba irse de allí por ciertas amenazas en un ambiente político muy fuerte. Y una carta donde sus altos mandos le dicen que estaba bien renovar, pero a veces hay que detenerse porque un solo individuo no va a poder contra todo un poder tradicional. Y también recomiendo El día señalado de Manuel Mejía Vallejo, donde igualmente vemos un sacerdote que llega a un pueblo en plena violencia, etapa violenta, e intenta mostrar una iglesia más práctica, bien sea en ciertos elementos. Por ejemplo, una de ellas es que los penitentes cuando se confiesan,
el sacerdote no le dice receta para sus pecados, hacer un conjunto determinado de oraciones, sino eh, realizar prácticas cotidianas como por ejemplo sembrar un número determinado de árboles en el pueblo, lo cual hace una iglesia mucho más consciente y práctica. Con esto termino el comentario, análisis, reseña de la obra Diario de un cura rural de George Bernanos, invitando a leerla a partir de las cosas que ya he mencionado aquí. Y además su prosa es muy clara y muy sencilla de leer para cualquier clase de lector, considero yo. Muchas gracias por escuchar.